Bueno, muy buenos días. Desde la Coordinación de Investigaciones de la Facultad de Arquitectura de la Universidad La Gran Colombia y del Comité Científico del evento, del cual hacen parte la Universidad URI Federico Westphalen de Brasil y la Universidad Nacional Pedro Enríquez Urueña de República Dominicana, les damos la bienvenida al segundo Congreso Internacional de Ciudadanía, Espacio Público y Territorio, hoy en nuestro último día, nuestra tercera mesa de reflexión en la mañana, con la expectativa y con toda esa carga emocional de lo que hemos vivido a lo largo de estos 3 días, no solamente en las mesas temáticas, sino en las jornadas de la tarde. Agradecemos a los docentes, investigadores, estudiantes de las diferentes universidades que nos están acompañando en esta mañana y enviamos un saludo especial a la instancia administrativa de la Universidad de la Gran Colombia, al doctor Marco Tulio Calderón Peñalosa, rector de la Universidad de la Gran Colombia, al doctor Hernán Alejandro Lano García, vicerrector de la universidad, al doctor Daniel Alberto Cardona, decano de la Facultad de Educación, y al arquitecto Francisco Beltrán Rapalino, decano de la Facultad de Arquitectura. Estos 3 días han sido maravillosos. Bueno, este es nuestro tercer día, ha sido maravilloso de reflexión frente a estos temas de la ciudadanía, del espacio público, del territorio y sobre todo con unos aspectos bien relevantes frente a la realidad que estamos viviendo a nivel mundial del COVID-19. Entonces, cómo justamente estos desafíos y esta realidad la vamos tocando, la vamos revisando y toca también la academia y nos proyecta en ese quehacer profesional. A quienes estamos ya en el ejercicio de nuestra profesión y a quienes estamos acompañando en su proceso de formación, cómo los acercamos desde la academia a la realidad y cómo desde la academia empezamos a reflexionar de la manera que debemos dar respuestas a la realidad del espacio público y de la ciudadanía. Bueno, nuevamente bienvenidos. Le doy la palabra al arquitecto Edgar Roa, que hace parte de los organizadores principales de este evento. Gracias, profesora Viviana. Buenos días a todos, a la audiencia, buenas tardes, buenos días en las latitudes en Latinoamérica y el mundo que nos están viendo ahorita por YouTube. Hemos llegado a nuestro tercer día de mesas temáticas. Han sido 3 días bastante gloriosos en los temas que hemos tratado, la diversidad de disciplinas que hemos integrado en esta nueva terminología y estos nuevos procesos con respecto a estos espacios públicos o espacios urbanos que integran a nuestras ciudades. Damos la bienvenida también a los ponentes del día de hoy. Hoy tenemos ponentes de Brasil, tenemos ponentes de México y de Chile con unas ponencias bastante interesantes, las cuales vamos a dar inicio en este momento para poder dar cumplimiento con los parámetros establecidos. Le doy la palabra al profesor Javier, quien va a ser nuestro moderador del día de hoy, para que demos continuidad a nuestro evento y podamos continuar de la mejor manera. Muchas gracias a todos y bienvenidos. Muchísimas gracias, Edgar Roa, por esa presentación y obviamente por colocar ya en este espacio la discusión. Bienvenidos y bienvenidas a todas y a todos a esta tercera mesa temática. Hoy vamos a iniciar con Lucy Marcela Giler Torres, que nos va a presentar su ponencia en términos que lleva por nombre, Intervenciones del espacio público en el centro histórico de la ciudad de Quibdó, el caso de la calle Alameda de Reyes. Ella es ingeniera ambiental de la Universidad Tecnológica del Chocó, Diego Luis Córdoba, magíster en urbanismo de la Universidad Pontificia Bolivariana, sede de Medellín. Tiene 4 años de experiencia profesional como ingeniera ambiental, docente de procesos de etnoeducación, manejo e implementación de prácticas ambientales con población afroindígenas, gestora ambiental en una institución prestadora de salud, contratista e interventora en obras públicas, implementando y ejecutando medidas preventivas de control y correctivas a problemas ambientales relacionados con sus procesos constructivos. Le interesan los procesos participativos de la población en la planeación, diseño y ejecución de los proyectos de transformación en nuestras ciudades. Así que Lucy Marcela Giler, el mayor de los ánimos, y tienes el escenario. Gracias. Hola a todos. En este momento voy a compartir pantalla. Me avisan si se puede ver la presentación. Perfecto. Sí, señora. Ok, se retrasó.
Hola a todos nuevamente. En este momento voy a presentarles resultados parciales de la investigación derivada de la maestría en urbanismo que realicé. En ella trabajé 4 espacios públicos de la ciudad de Quito, pero en este momento voy a mostrar solamente resultados parciales de uno de ellos. Titulado Intervenciones del espacio público en el centro histórico de la ciudad de Quito, el caso de la Alameda Reyes. Para contextualizar un poco acerca de la ubicación de Quito del Chocó, el Chocó está ubicado al noroeste de Colombia, en el litoral pacífico. Quito, donde está el espacio público, que es objeto de estudio, es la capital del departamento del Chocó y está ubicado en una de las regiones más biodiversas de Colombia, llamado Chocó biogeográfico. Tiene una altitud de 43 metros sobre el nivel del mar, una temperatura de 28 grados centígrados y una humedad relativa aproximadamente del 90%. Tiene un área de 3.337.5 kilómetros cuadrados y una población de 97.714 habitantes. La calle Alameda Reyes está dentro del centro histórico de la ciudad de Quito y ha sido uno de los referentes más importantes a nivel de concesión de espacio público en la ciudad. Esta investigación invita a hacer una reflexión sobre la forma, las dinámicas, usos y apropiaciones de las intervenciones sobre ese espacio público, donde se espera que la infraestructura, el amoblamiento, y el paisajismo respondan de manera ideal a las condiciones sociales, culturales, ambientales, económicas, políticas y paisajísticas del territorio donde se estén llevando a cabo esas intervenciones. En cuanto a los referentes conceptuales, se crean 4 categorías de estudio, que es espacio público, apropiación, percepción y centro histórico. El espacio público se trabaja a partir de la normatividad colombiana, pero también a partir del contexto sociocultural, entendiendo un espacio público como un lugar que tiene identidad, que permite expresiones culturales y que genera ciudadanías. En el tema de apropiación se trabaja como esa capacidad que tiene un espacio de mezclar distintos grupos sociales y comportamientos, donde hay una relación o una conexión entre el espacio y las experiencias de vida de cada persona, lo que conlleva a la percepción, un componente muy subjetivo que tiene relación con cómo la población vive cada espacio. Y ya el tema del centro histórico se trabaja a partir de lo que plantea la UNESCO. En cuanto a los referentes teóricos, se trabajan a partir de la singularidad, del análisis y de los problemas que tienen cabida en esos espacios públicos. Uno de los planteamientos centrales de la investigación lo hace Carlos Mario Llori, cuando afirma de que el espacio público debe responder a idiosincrasias locales y no a modelos importados, lo cual no compite ni mucho menos con la funcionalidad de ese espacio. Sobre la base de las particularidades territoriales y poblacionales del centro urbano localizado en el litoral pacífico colombiano, en medio de la zona de vida conocida como Chocó biogeográfico, se revisaron qué planteamientos y propósitos consideró la administración cuando acordó las diferentes intervenciones en la calle Alameda Reyes, cuál fue la respuesta a cuáles encargos y cómo lo percibe la población receptora. ¿Esto con qué fin? Con el fin de analizar los principales elementos del espacio que han sido transformados, qué motivó esas transformaciones y qué tan pertinentes han sido a lo largo de la historia. Y así poder identificar de igual forma valores del espacio público, pero solamente desde una perspectiva sociocultural de la población. En cuanto a la metodología, se trabaja con una cualitativa. Las técnicas utilizadas fueron análisis histórico, observación participante, y se tenía planeado trabajar con las entrevistas de fotoelucidación, las cuales no fueron posibles y más adelante les explicaré por qué. En cuanto a los materiales, se trabajaron con prensa, fotografía, documentales, artículos, planos, diarios de campo, y la idea era trabajar con fotografías derivadas de la fotoelucidación. Esto con el fin de llegar a hacer un análisis relacional entre los encargos del poder público y las necesidades socioculturales de la comunidad.
Como lo dije anteriormente, se hace una reconstrucción histórica de alrededor de 110 años desde la concesión del espacio público, que fue en 1907, pasando por todas las intervenciones que han tenido lugar en la calle Alameda Reyes, teniendo como resultado una síntesis de información que responde al origen de cada uno de cada espacio, a los criterios de intervención y a las necesidades o motivaciones de cada transformación. Esta calle se concibe como espacio público en 1907 a través de un proceso de expansión territorial. Luego pasa en 1919 por una transformación, volviéndole una vía de tránsito vehicular, y finalmente llega el 2015, que es la transformación más radical que ha tenido este espacio, convirtiéndose en un eje de transformación urbana en la ciudad, buscando generar las condiciones físicas de la ciudad para el disfrute de sus habitantes y visitantes. Esto como alternativa a los problemas de movilidad y comercio informal de la zona. El comercio informal en esta calle surge a partir de 1930, cuando la vía, que era de tránsito vehicular, se coloca más pequeña. De igual forma, los andenes que estaban alrededor de la calle se vuelven más espaciosos, más grandes, y ahí donde se ubican los vendedores. Entonces, se llega, pueden observar en las láminas todo lo que es el encargo del poder público, la respuesta del urbanista y la comunidad. Esto ha generado muchos conflictos, porque cuando llega este proyecto en el 2015, todos los vendedores informan satélites por fuera del centro histórico de la ciudad. No se hace un estudio de factibilidad al reubicarlos, no se hace un acompañamiento social, no se concientiza a la población de los cambios o de la reubicación que tuvo lugar para los vendedores. Entonces hay un conflicto de intereses entre los vendedores y las personas de los supermercados, porque es importante mencionar que alrededor de esta calle están los principales supermercados de la ciudad. Entonces las personas no iban hasta las plazas satélites, sino que solamente se abastecían de lo necesario en los supermercados, afectando de manera directa el componente social, el componente económico, el componente cultural, bajo el cual rodea toda esta dinámica en el espacio. En cuanto a la observación participante, se hacen diferentes horarios en diferentes días. Se hizo tanto días de semana como fines de semana, con el fin de poder identificar las diferentes dinámicas en el espacio y el tipo de relaciones que se generan en ellos, llevando como conclusión de que no es un espacio, no se puede hablar de apropiación en la calle Alameda Reyes, sino más bien de propiedad. Esto se afirma de acuerdo al planteamiento realizado por Henry Lefebvre, cuando afirma de que cuando hay agentes en el espacio que lo vuelven monofuncional, se convierte en propiedad y no en apropiación. Llegando a varias conclusiones, entre ellas, las últimas intervenciones físicas en la calle Alameda Reyes no cumplen con lo planeado institucionalmente, ni dialogan con las dinámicas sociales ni ambientales, y mucho menos con los comportamientos ciudadanos o formas de apropiación que inciden de forma directa en las dinámicas que tienen lugar en los espacios públicos del municipio de Quito, por lo que su carácter como un lugar de encuentro, participación, construcción de nueva ciudadanía se ha ido desdibujando. De igual forma, el espacio público en la ciudad de Quito es el resultado de años de transformaciones, en donde se ve reflejada la cultura y las costumbres de sus pobladores, por lo cual es necesario entender con mayor profundidad las prácticas urbanas que se desarrollan en ellos, y así poder complejizar la forma en que se estudian, permitiendo una mirada plural y multifuncional a ese gran espacio articulador de ciudad. De igual manera, se abre una puerta importante respecto a los procesos participativos para el diseño, planeación, inversión, ejecución de recursos públicos con respecto a las formas de apropiación de estos espacios. Además,
Se generan preguntas sobre la importancia de la interdisciplinariedad en los diferentes momentos de la inversión pública en el territorio y lo que conlleva a que es de manera fundamental y estratégico los trabajos transdisciplinar en este tipo de proyectos, donde sin duda el arquitecto proyectista tiene una inmensa responsabilidad, que es diseñar escuchando. Estas son algunas de las referencias utilizadas en la investigación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lucy Marcela, por esa explicación que nos acaba de dar. Ahora le vamos a dar la palabra al Grupo Interdisciplinar de México, quienes nos van a presentar Habitar el Borde, espacio público en seguridad en la zona conurbada del Estado de México, el cual, hay una participación de 5 ponentes. Solamente va a participar uno, nos va a mostrar su ponencia. Sin embargo, los quiero mencionar a todos. Melissa Mariana González Camel, quien es egresada de licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tamara Pastrana Miranda, egresada de Ingeniería Geofísica de la Universidad Autónoma de México. Juan Carlos Sánchez Hernández, licenciado en Filosofía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiffany Noemí Hernández Copado, egresada de la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Marco Antonio Hernández Aguilar, egresado de la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenidos, bienvenidas, y tienen el escenario para la presentación. Hola, buenos días a todas y a todos. Primero, gracias por acompañarnos esta mañana. También agradecemos a las y los organizadores por el espacio para compartir con ustedes. Nuestro trabajo lleva por título Habitar al Borde, que es hacer esta relación entre espacio público e inseguridad en una zona específica que es la zona conurbada del Estado de México. Para ubicarnos, tenemos este mapa. Aquí está el mapa de México. En el centro tenemos un punto en donde se enmarca la zona metropolitana del Valle de México, que es donde nosotros vamos a empezar a delimitar nuestro estudio. La capital del país es la Ciudad de México. El Estado de México es lo que recubre a la capital del país, y lo que nosotros vamos a estudiar es de toda esta zona metropolitana, que es un lugar muy complejo y que tiene ciertas necesidades, y que para eso está delimitado de esta forma. Nosotros vamos a estudiar esta parte que aparece en anaranjado, que es el área de la zona metropolitana del Valle de México, que pertenece exclusivamente al Estado de México. Y bueno, cuando hablamos de inseguridad, hablamos de 7 municipios en específico, esto porque aparece en la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, y bueno, son los que se muestran a continuación. Nosotros el problema que estamos abordando es esta relación entre los altos índices de inseguridad y el abandono de los espacios públicos. Consideramos que es una relación cíclica, ya que se alimentan uno de otro. En la política pública consideramos que se está subestimando al espacio público, ya que, como decían también la compañera, se ve más como proveer de servicios públicos que en lugar de tomar en cuenta todo el proceso social. Y creemos que no se le articula con la política de seguridad, que este es un área que se está desaprovechando y que no se le está adaptando lo suficiente a las condiciones de la periferia, ya que las políticas normalmente son de la Ciudad de México y no se está tomando tanto en cuenta las condiciones. Este es un intento para dar cuáles son las bases para hacer política pública. La forma de abordarlo es primero con algunos conceptos comunes, después cómo a partir del territorio se desdibuja los modos de vida de las personas mexiquenses, que bueno, es el gentilicio del Estado de México, y a partir de eso vamos a empezar a destacar cuáles son las particularidades de la inseguridad en la periferia y cómo esto ha cambiado la forma en la que nos comportamos, y finalmente para cerrar con el espacio público como oportunidad en la política pública. Nosotros entendemos al espacio público como un lugar político, transformador, y que más que un lugar es una relación, hay una tensión aquí entre lo público, y consideramos esto se cristaliza en lo que llamamos el derecho a la ciudad, que es una forma de exigir que las necesidades colectivas estén transformando a las ciudades. Y entendemos a partir del territorio diversos fenómenos. Uno de ellos es la pobreza urbana y cómo esto está caracterizado por el acceso a lo urbano.
Y bueno, para terminar, para explicar las conductas delictivas, no las estamos viendo de carácter individual. En general, el Estado de México es muy estigmatizado por las conductas delictivas, y nosotros más bien lo vemos como el entorno está propiciando estas conductas, y bueno, lo hacemos por medio del concepto de la nómina. Para entender un poco el Estado de México, demográficamente tuvo un crecimiento exponencial, y esto en dependencia a la capital del país. Primero eran terrenos agrícolas que se fueron industrializando y transformándose para la vivienda. Ya para los 70 más de la mitad de la población era originaria de otro estado, y bueno, en el 85 hubo un terremoto terrible en la Ciudad de México que hizo que se desplazaran las familias a las áreas conurbadas, y ya para los 90 era el estado más poblado del país. Esta es la relevancia que tiene la zona que estamos estudiando. Y esto derivó en problemas como el acceso limitado a recursos, hay problemas de distribución de agua muy graves, y que conlleva la reducción del espacio. Y nosotros proponemos que, bueno, este vínculo entre el proceso de industrialización es lo que empezó a detonar las asimetrías en el espacio público. Y bueno, para entender cómo es el modo de vida de las personas mexiquenses, hay que hablar de transporte público. Podríamos decir que casi vivimos en el transporte público. Aquí tenemos unas cifras. 26.9% de la población tarda de media hora hasta una hora en llegar a su centro de trabajo. Esto es de ida y es poco. El 28.9% tarda de 1 a 2 horas, y el 7.2% tarda más de 2 horas. Hay personas que gastan 5 horas de su día en transportarse a su lugar de trabajo. El 50.9% de los viajes es en transporte público, es un poco limitado el transporte público, y la mayoría suceden en microbús o combi, que son transportes característicos por ser inseguros. 4 millones de viajes inician de 7 a 8 a.m., lo que quiere decir que los días de las personas mexicanas empiezan desde las 4 de la mañana, y el retorno comprende desde las 6 p.m. hasta las 2 a.m., así que podemos decir que los mexiquenses se levantan temprano y llegan tarde a sus casas, lo que la convierte en una ciudad dormitorio. Y este estilo de vida es muy dedicado a la obtención de recursos, se prefiere la practicidad, lo que conlleva que, bueno, se limite la convivencia familiar, la ocupación de los espacios, y que provoque su paulatino abandono. Y a pesar de ser tan prácticos, bueno, uno de los problemas que más importa para las personas mexiquenses, lo más importante es el problema de la inseguridad, y bueno, el 67.2% cree que es el principal problema. Ya para hablar de la percepción de inseguridad, bueno, nosotros estudiamos la percepción porque es lo que tiene un efecto directo en cómo percibimos los espacios públicos, y qué va a hacer que nosotros vayamos, está muy delimitado por esa percepción. Ecatepec, que es un municipio que estamos estudiando, encabeza la lista. Tenemos que, bueno, la ciudad más peligrosa de México, que es la segunda ciudad más peligrosa del mundo, es Ciudad Juárez, que se encuentra en el 82.3%. Y bueno, esta cifra, que es un característico de un lugar muy inseguro, está presente en los municipios considerados, en 5 de los 7 municipios. Y tenemos también que, bueno, el territorio impacta en la inseguridad, ya que conforme nos vamos acercando al centro del país, podemos ver cómo la inseguridad va disminuyendo. Ahí tenemos el mapa, y se empieza a ver hasta llegar al 49% en la alcaldía Benito Juárez. También tenemos, bueno, para entender cuál es el delito, por qué es diferente a otros lugares del país, es que es el delito más cometido es el robo a mano armada, y sabemos que 1 de cada 3 mexiquenses ha sido víctima de robo, es algo muy común, y esto ha ocasionado cambios de conductas, como que casi el 80% ha dejado de llevar objetos de valor, y el 60% ya no deja salir, pues antes lo hacía, ya no deja salir a menores de su vivienda, y bueno, está delimitado los modos de vida. También tenemos aquí en el mapa cómo, bueno, se va cambiando, cómo se percibe la inseguridad en las calles, y en la Ciudad de México es donde se percibe más seguro, y bueno, aquí tenemos la comparación con el área conurbada. Y bueno, podríamos creer que una de las soluciones, porque el 38% de los mexiquenses cree que los delitos son a falta de vigilancia policial, que una de las soluciones es una estrategia más de seguridad pública basada en la vigilancia policial,
pero bueno, sabemos que 2 de cada 3 personas desconfían de las autoridades y 9 de cada 10 personas en Cuautitlán Izcalli también lo hacen. Entonces, bueno, las personas se sienten en general inseguras cuando ven una patrulla, tienen una balacera y tienden a sentirse vigilados, por lo tanto proponemos que, bueno, la solución va por otro lado y aquí tenemos nuestras propuestas de política pública, ya que, bueno, a mayor distancia de la oferta cultural se tiene una menor apropiación del espacio público y solamente uno de cada 4, un cuarto de la población considera que tiene próximos los espacios públicos. Y bueno, esto es un ciclo acumulativo en el abandono de los espacios públicos que ocasiona que los espacios sean cada vez más abandonados y vistos más como focos de inseguridad. Y bueno, nuestras recomendaciones en política pública es que se debe integrar las dinámicas del espacio público en la vida cotidiana. Hay que saber cómo están viendo los mexiquenses, cuánto tiempo tienen para participar, que esto es limitado y que hay que enfocarnos en grupos poblacionales e integrarlo a las vidas específicas. Y también sabemos que el espacio público se está desaprovechando, que esté vinculado a una estrategia de seguridad. Y esto puede ser un impacto para un problema estructural a corto plazo y bueno, finalmente que se le debe dar un enfoque comunitario en cómo la participación ciudadana puede consolidarse en comités vecinales que estén destinados a la organización y que no sean solamente los órganos tradicionales, sino que se dediquen específicamente al espacio público. Y bueno, eso es todo por nuestra parte. Aquí tenemos las referencias y gracias. Muchísimas gracias, Elisa Mariana González, por esa presentación que nos acabas de realizar y obviamente a todo el equipo que te acompañó también en la elaboración del mismo y que nos acompaña en este momento en la sala de Zoom. Muchísimas gracias por su participación. Ahora vamos a dar la palabra a Pamela Somavilla y a Luzmeri Médico, quienes nos van a presentar Vivienda de Interés Social, una nueva mirada al barrio Santo Antonio Federico Westphalen. Pamela Somavilla es académica del curso de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Regional Integrada del Alto del Uruguay y de las Misiones en el campus Federico Westphalen, y Luz Mérida Médico es doctora y coordinadora del curso de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Regional Integrada del Alto de Uruguay y las Misiones, precisamente en el campus Federico Westphalen. Les damos las bienvenidas a las dos y tienen el escenario. Meus cumprimentos a todos os ouvintes e participantes deste evento. Agradeço a apresentação e agradeço esse espaço nesse evento tão importante. Estão mirando? Ok, então, minha apresentação é sobre a habitação de interesse social no bairro Santo Antônio Federico Westphalen. Trago como palavras-chave a habitação social, a humanização, o bem-estar, a urbanização e a dignidade humana. Esse meu trabalho fez parte da minha introdução ao trabalho final de graduação. Então, o tema habitação de interesse social ele é uma tipologia habitacional destinada à população carente economicamente para conseguir alcançar uma moradia pelos mecanismos do mercado imobiliário. Tem como objetivo diminuir o déficit habitacional e melhorar a qualidade de vida da população. Então, a habitação de interesse social ela é muito mais complexa e muito mais importante do que às vezes pensamos que ela é. Desde os primórdios, o homem sempre precisou de um local de abrigo, de refúgio. Surgiu então, ainda na pré-história, as primeiras habitações. Com o passar do tempo, a vinda da urbanização, essa questão da habitação social, da habitação em si, se tornou uma problemática social, pois a industrialização gerou nas cidades um grande crescimento habitacional que as cidades não estavam despreparadas ainda. Surgiu então o início de uma interferência do Estado. Aqui no Brasil, somente em 1988, que esse tema teve sua
uma maior importância, pois foi instituído na Constituição brasileira o direito à moradia. Atualmente temos o programa Minha Casa Minha Vida, mas ainda ele apresenta algumas problemáticas. O meu trabalho, então, tem por objetivo propor tipologias habitacionais voltadas ao interesse social e integradas a uma infraestrutura urbana no bairro Santo Antônio, trazendo junto a isso umas tipologias habitacionais diferentes dos padrões existentes, considerando sempre o conforto, a sustentabilidade, as necessidades locais, os condicionantes culturais locais, mantendo a cultura do povo e assim despertando nas pessoas futuramente essa questão da importância da ambientação e da sustentabilidade. Bom, então a habitação social, como eu já havia falado, ela é um tema de total importância, pois uma habitação não é somente o local físico, o local de abrigo, de repouso, mas ela também é o local de cultura, de vivências, de afetividade. Ela influencia diretamente na saúde física e mental das pessoas. E a habitação sempre deve vir aliada a um bom espaço urbano, pois o espaço urbano ele proporciona não somente os moradores, mas também a cidade, vivências amplas, mobilidade ativa, socialização e integração, que é muito importante. Além disso, um planejamento urbano adequado ameniza os impactos populacionais das pessoas nas cidades. Então, a habitação, o tema habitação, ela é uma problemática social, ela tem uma importância muito grande e ela é um tema, a habitação, ela ajuda a fomentar essa questão da empregabilidade, pois sem uma moradia adequada torna-se difícil o acesso à moradia, o acesso, eu digo, ao emprego, à escola, à saúde, negando o direito à vida. Os padrões atualmente existentes de habitação social, eles possuem algumas problemáticas, pois não consideram os condicionantes locais, culturais, para a sua construção. Muitas vezes negam a vida urbana, pois a habitação social, em geral, ela está destinada no local mais pobre e mais distante da cidade. Outra questão muito relevante que devemos pensar que o crescimento habitacional nas nossas cidades está inconstante. Então, devemos pensar, planejar um espaço digno para as pessoas no meio urbano, essas pessoas que mais precisam de um planejamento, de um local adequado. Bom, então, o meu projeto, como eu já havia falado, está situado em Frederico Westphalen, nessa cidade. Ela possui um crescimento habitacional grande e o local para o meu projeto é o bairro Santo Antônio. Eu escolhi esse bairro por ser um bairro de tipologia habitacional, ter uma necessidade por espaços habitacionais e espaços de lazer, ter um fácil acesso, uma boa localização, um amplo espaço no lote e também por possibilitar romper essa barreira de que a habitação deve ir no local mais pobre dessa cidade. Bom, eu trago um breve relato sobre o histórico desse bairro. O bairro se formou, então, pela vinda de uma indústria, no tempo que ocorria um êxodo rural. Então, todas as pessoas se instalaram em volta dessa indústria, gerando inúmeras problemáticas. E é necessário que consideramos esse histórico, essa passagem que ocorreu, para depois projetarmos. Aqui são um esquema sobre a localização do lote. Então, como eu já havia falado, é um bairro residencial, possui uma boa infraestrutura de serviços em uma escala pedonal também até o centro da cidade. Porém, ele tem uma grande deficiência, digamos, de equipamentos e infraestrutura urbana e ambientes de socialização para as pessoas. Aqui são algumas imagens do lote e também do bairro, essa conexão ou desconexão entre o lote e o bairro, pois passa entre o meio deles a RS 150, que atua como uma barreira no local. Trago já algumas diretrizes projetuais para o meu futuro projeto de habitação de interesse social. Então, eu trouxe algumas
alguns ambientes que são em falta no bairro Santo Antônio, como padaria e conveniência, farmácia, um bar e lancheria, espaços de festa, muitos espaços externos para socialização entre as pessoas, um ginásio de esporte, oficinas, 4 tipologias habitacionais, entre uma delas para mobilidade reduzida. O conceito da minha proposta, então, é a árvore genealógica. Escolhi esse conceito por ele englobar essa questão da importância da cultura, dos costumes, da origem do local, pois é importante preservar essa cultura que existe no local, até mesmo das rodas de chimarrão, do local da varanda para chamar as visitas, para tomar um mate todo dia. Também esse tema habitação social, ele engloba essa questão da essência familiar, da importância da integração entre as pessoas que deve haver nesse condomínio social. Além disso, ele traz também junto consigo essa importância dos elementos naturais, da natureza, dos materiais e texturas e formas orgânicas. Aqui estão mais algumas diretrizes do meu projeto. Dividi em 2 partes, a microárea e a macroárea. A macroárea ela está direcionada inicialmente com um eixo central, que possui algumas áreas de recreação e que dividem para as outras atividades do lote, como pomar e horta comunitários, áreas habitacionais, entre outros. O local também vai ter prioridade pedonal, ciclofaixa, 3 acessos para facilitar o fluxo de veículos, sistema de beneficiamento de lixo. Já na microárea, trago algumas diretrizes mais importantes, como integração entre os ambientes, que também vai integrar as pessoas nesses ambientes, reutilização da água pluvial, efeito chaminé, telhado aparente para uma menor manutenção futura, espaços para futura ampliação e blocos de concreto estrutural devido às suas propriedades. Concluo, então, esse trabalho dizendo que, apesar da habitação ter passado por um longo período até se tornar um bem jurídico de natureza extrapatrimonial, ela ainda sofre algumas problemáticas. No entanto, é um tema de total importância, ela reflete diretamente na saúde física e mental das pessoas, e ela deve vir sempre aliada com um bom planejamento urbano, um local digno no espaço urbano para as pessoas poderem habitar. O projeto de habitação social no bairro Santo Antônio vai trazer não só uma ajuda para as pessoas por espaços de habitação, mas também por locais de socialização e integração. Esse projeto, então, ele representa uma extensão viva da cidade, onde todos podem habitar esse local, usufruir das atividades existentes nesse local. Vale salientar também que é possível fazer uma habitação com baixo custo, com qualidade e sustentabilidade. Bom, então essas são as minhas conclusões, as minhas referências bibliográficas. Agradeço a atenção de todos. Obrigada. Muchísimas gracias, Pamela Sumavilla, y obviamente también a Lucinelli Dal Médico, pues por esta maravillosa presentación de este proyecto. Recordemos que pueden hacer sus preguntas las personas que nos están viendo en vivo en YouTube, las pueden hacer por el chat de YouTube. Al finalizar la presentación de todos los expositores se va a abrir el panel de preguntas y ya hay algunas que se han realizado en el chat y que obviamente te realizaremos al finalizar esta presentación. Ahora vamos a escuchar a Ruth Marleni Escobar Rivera con su presentación sobre espacio público, resiliencia urbana y cambio climático. Ruth Marleni Escobar Rivera es docente investigadora de la Universidad La Gran Colombia, Facultad de Arquitectura, en el programa de Maestría en Planeación y Gestión del Hábitat Territorial Sostenible. Ella es administradora ambiental de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y magíster en Administración Integral del Ambiente del Colegio de la Frontera Norte en México. Actualmente está realizando estudios de doctorado en Ciencias Ambientales y Sostenibilidad en la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Ruth Marleni, bienvenida a este espacio y te doy la palabra para que comiences tu presentación.
Rosmarlene, ahí vemos tu presentación, pero no te estamos escuchando. Buenos días. Buenos días, bienvenida. Un segundito que se me perdió la presentación. ¿Sí la ven? Sí, señora, la vemos en consecución, pero sí está presente. Deja el organizo que no la he podido organizar. Qué pena. ¿Ya? No la vemos en modo presentación. Ahí ya. Dejo de compartir, por seguridad de compartir. Comparto de nuevo. Señora, no te preocupes. ¿Ahora sí? Ahora sí. Bueno, buenos días a todos. Les traigo a colación en este evento unas reflexiones teóricas acerca de la relación entre el espacio público, la sostenibilidad, la residencia urbana y el cambio climático. Les saludo con una foto de nuestra ciudad de Bogotá, el centro de Bogotá y su estructura urbana actual. Vamos a hacer una breve introducción, hablaremos de relaciones entre ambiente y desarrollo, planeación urbana y espacio público, y finalmente esa relación que nos trae aquí, que es espacio público y resiliencia urbana en el contexto de la gestión para el cambio climático. Son reflexiones teóricas que se derivan de la investigación que se realiza en la maestría en planeación y gestión del hábitat territorial sostenible de la Universidad La Gran Colombia. A manera de introducción, recordemos que nosotros como seres humanos tenemos claro que el espacio público y la ciudad tienen relación muy importantes. Es decir, tenemos que entender nosotros como sociedad moderna que ocupamos el territorio a partir de la ciudad cuando la configuramos como un hábitat de la especie humana. En este sentido, entender que la ciudad surge como respuesta a las dinámicas poblacionales, esta discusión se centra en exponer elementos, conceptos y teóricos que contribuyen a establecer esa relación entre espacio y la resiliencia urbana como tal. ¿Por qué esa relación es importante? Porque hablar de ambiente y desarrollo para nosotros nos implica reconocernos como especie humana en un ecosistema que existe. Pero también saber que para que surja la ciudad se han dado una cantidad de cambios de uso del suelo y esos cambios de uso del suelo han surtido una pérdida de sistemas vegetales y ese tipo de cambios de uso del suelo y pérdida de sistemas vegetales y otros son como un pato representativos de un proceso o una dinámica de urbanización. Antes de la urbanización, antes de ese proceso, existía un entorno natural que albergaba unos ecosistemas. Esos ecosistemas, como tal, fungen una función, tanto en el planeta como en nuestra vida diaria. Es decir, ellos nos dan todas las soportes que requerimos para la vida misma. Esas funciones que tiene el ecosistema hacen que tengamos todas las funciones de alimento, vestido, soporte, techo, y hay unas muy importantes que aún no reconocemos, que son las de regulación como tal del ecosistema. Para entender nosotros esta relación debemos partir de reconocer que es un ecosistema, que no es un complejo estático, es algo dinámico, donde interactúan organismos vivos con una capa no viviente como el agua, el suelo, el aire, pero de la cual nosotros como especie humana, como hombres especie, somos parte, no somos ajenos al ecosistema. Y un ecosistema, para su funcionamiento, requiere como mínimo de un flujo de energía y un ciclo de materiales donde los componentes bióticos y abióticos, cuando hablamos de bióticos es flora, fauna y por supuesto estamos nosotros como especie y los abióticos, agua, aire, suelo, para que estos ecosistemas funcionen, cuentan con una estructura y unas propiedades que permiten que se configure y se desarrolle en el ciclo que hace que hoy por hoy exista el planeta y que exista la vida en la Tierra. Una de las propiedades más importantes de los ecosistemas es la resiliencia. Y esa resiliencia es importante que hoy la miremos con lupa.
porque este concepto está jugando demasiado papel en los escenarios de planeación urbana, y saber manejar el concepto es importante para que las responsabilidades frente a la aplicación sean de cara a las verdaderas necesidades del territorio. En ese orden de ideas, hablar de resiliencia en el contexto ecológico es hablar de la capacidad que tiene un ecosistema para poder mantener todas sus funciones, sus ciclos y su producción de biomasa, a pesar de alguna perturbación o distorsión que sufra como tal. Es decir, que tenga un cambio drástico externo. En el contexto ecológico es importante esta definición. Como esta definición hoy por hoy es muy utilizada en instrumentos de política pública y en agendas internacionales, un grupo de investigadores, Mesberg y Robert, se dio a la tarea, y me uno a la voz de ellos, a hacer una revisión de cómo estamos utilizando el concepto de cara a la resiliencia urbana. Y esa reflexión nos lleva a ellos a tener una homologación más directa con la ecología, ¿no? Entonces ellos hablan de la capacidad de un sistema territorial de funcionar después de pasar una perturbación, y esta capacidad tiene que estar ligada a las características que conforman el sistema y sus interrelaciones. Estos autores hacen esa relación, esa precisión, porque hemos caído en alguna polisemia de manejar el concepto, pero sin ligarlo a la funcionalidad territorial y ni a la ecología. En este orden de ideas, cuando hablamos de la resiliencia urbana y de los ecosistemas, es importante reconocer que hay una conexión entre los ecosistemas, los procesos, las funciones y esos beneficios que nos dan bienestar para nosotros como humanos. Pero esas funciones, esas relaciones no son lineales, son complejas, porque hablamos de ciclos. Si todos pensamos de dónde viene el agua, no es que hablamos del grifo y ya. Hay un ciclo del agua que hace que el grifo llegue, que el agua llegue por el grifo. Si hablamos de nuestros alimentos, vamos al mercado y lo tomamos, pero ¿cómo se ha dado ese ciclo para que la tierra sea fértil, para que llegue el agua, para que sea la raíz y llegue el alimento a nuestra mesa? En ese orden de ideas, cuando pensamos una relación entre alimento y desarrollo, tenemos una relación de dependencia y una relación de causa-efecto. Pero como hay dependencia y causa-efecto, quiere decir que la sostenibilidad de un ecosistema, si el ecosistema está sano, la población está sana, la ciudad está sana. Es decir, hay una relación de dependencia que si no la cuidamos y no la cultivamos, podemos tener o hacer más aguda la crisis ambiental que ya de por sí estamos enfrentando por falta de esta relación de su reconocimiento y de su cuidado. En este orden de ideas, veamos qué oportunidades tenemos para mejorar esa relación desde la planeación urbana. Así las cosas, hay conceptos de planeación urbana muy complejos y otros más sencillos. Traigo a colación un concepto que nos habla de la planeación urbana desde un punto de vista de descripción, análisis y evaluación de las condiciones de funcionamiento. ¿Qué significa eso? Que entendamos el espacio como más dinámico, es decir, las condiciones económicas, sociales, de infraestructura y ambientales deben ser incluidas en esta mirada. En un contexto general, la planeación urbana transita apoyada en instrumentos de política pública, por eso conocemos los planes de desarrollo. Y eso ha hecho que tenga un acento más metodológico. Pero hay un autor, Gutiérrez 2014, un investigador mexicano, que es su tesis de doctorado, a partir de un estudio de la planeación urbana de México, nos muestra cómo ese acento metodológico está absorbiendo la planeación y dice que el proceso de planeación reclama marcos teóricos que respalden con prioridad la comunicación como componente de ese proceso, porque es necesaria para poder entender que esta planeación debe responder a las dinámicas poblacionales y urbanas. Así las cosas, la planeación urbana en su proceso maneja componentes urbanas, maneja la trama de ciudad y maneja panorámicas de paisaje. Todos estos componentes deben confluir desde la planeación urbana al espacio público, es decir, el espacio público debe tener un papel preponderante en la planeación, debe ser articulador de todo el proceso de planeación urbana. ¿Y por qué debe serlo? Porque el espacio público, si tenemos más espacio público, hay menos construcción. Si hay menos construcción, hay menos consumo de energía.
menos funcionamiento, hay más áreas verdes, hay más arbolado urbano, hay más capacidad de infiltración de los suelos porque tenemos menos pavimento. Y por supuesto tenemos un paisaje más acorde a nuestras necesidades emocionales y de salud mental. Eso es importante de cara al tipo de espacio público que queremos, porque no puede ser solamente la alameda, también debe ser con el arbolado y con la zona verde. ¿Qué significa eso? En términos generales, que debemos pensar en retomar la resiliencia urbana desde la interrupción de las funciones del ecosistema para el surgimiento de la ciudad. Eso implica devolver al ecosistema construido características de funcionalidad partiendo de que éste funge como estructura desde el suelo. Para lograr llegar a eso, debemos pensar en incluir el espacio público en la estructura de la ciudad de una manera más acorde, más funcional, más articulada. Es decir, pensemos en un espacio público equilibrado en su función, que trascienda a los puntos de encuentro, a la divergencia, a la convergencia, al esparcimiento de los grupos sociales, también un espacio público que nos reconozca como parte del ecosistema. ¿Qué significa eso? Que podemos tener nosotros transitar suavemente a la mitigación, que es menos CO2, mejor espacio público desde la gestión del espacio público. Muchas gracias. Tener en cuenta finalmente que esto solamente se logra a partir de la ética y la educación en todos nuestros espacios universitarios de investigación y gestión. Gracias, buen día. Muchísimas gracias, Marlene, por esa explicación tan efectiva acerca de la resiliencia, ¿no? Y cómo efectivamente atendemos este elemento para dar solución un poco también a la mitigación al cambio climático. Ya también tenemos algunas preguntas hacia ti, las cuales vamos ya a desarrollar al finalizar las exposiciones. Ahora damos paso al doctor Oscar Bragos y a Silviana Potoni, que nos van a presentar ¿Hay una ciudad post-pandemia? Oscar Bragos, desde la Universidad Nacional de Rosario, Centro Universitario de Rosario de Investigaciones Urbanas y Regionales. Él es doctor en Arquitectura de la Universidad de Valladolid, magíster en Planificación Urbana y Regional de la Universidad Federal de Río de Janeiro, arquitecto de la Universidad de Rosario e investigador de la carrera de investigador científico UNR, profesor de grado y posgrado en urbanismo de la FAID UNR y secretario de Ciencia y Tecnología de la misma institución. Silviana Potoni proviene de la Universidad Nacional de Rosario, Centro Universitario de Rosario de Investigaciones Urbanas Regionales. Ella es magíster en Desarrollo Económico Local, Universidad Autónoma de Madrid, arquitecta de la Universidad Nacional de Rosario, UNR, e investigadora de la carrera de investigación científica de la misma entidad. Asimismo, es docente de grado y posgrado en urbanismo de la FAID UNR y consejera delegada de la misma institución, así como consejera de investigaciones de la UNR. Bienvenidos a los dos y ahora tienen el espacio para su presentación. Bueno, Oscar presenta nuestro trabajo. Nuestro trabajo en realidad es, antes que nada agradecerles a todos. Este es un nuevo encuentro, ya somos casi viejos conocidos con la Universidad La Gran Colombia. Así que es un placer estar acá con ustedes, aunque sea de esta forma. Bueno, el trabajo que queríamos presentarles lo llamamos Hay una ciudad post pandemia. Y la idea era presentarles una serie de reflexiones que habíamos estado trabajando a partir de lo que nos está sucediendo. Elegimos el eje 2 sobre resiliencia urbana, porque creemos que, la resiliencia, tomamos un poco la idea de que construir la resiliencia requiere no solo una comprensión de los riesgos y de los efectos inmediatos de un choque o de algo que está afectando a los territorios, sino también ver las consecuencias en cascada que se van produciendo, ¿no? En ese sentido, la ponencia se estructura en 4 apartados, de los cuales vamos a hablar algunas cosas por el poquito tiempo que tenemos. El primero trata de desagregar una serie de reacciones que desencadena esta emergencia, que ha desencadenado esta emergencia y los problemas previos que se agudizan, sobre todo en nuestro país. Un segundo punto que tiene que ver con la revalorización del rol del Estado y al mismo tiempo la debilidad que se comprueba junto con la solidaridad social. También hay un tercer apartado que es los cambios que se producen en la vida cotidiana, en los sectores sociales más afectados sobre todo, y en el funcionamiento de la ciudad, especialmente en el tema de espacios públicos, de transporte,
y de densidades y demás. Y finalmente, hablaríamos sobre los temas de la ciudad y del territorio que nos permitirían avanzar en la formulación de una propuesta de renovación urbana, ¿no? Saltaste mucho, Oscar. Ahí. Con respecto al tema de las reacciones, nos interesaba resaltar dos cuestiones que creo que sucedieron en muchos lugares, pero bueno, en nuestro país lo vimos muy claramente, que tienen que ver con dos cosas que se dieron en forma complementaria: el fortalecimiento del rol del Estado y la rápida reacción social de la solidaridad. En un contexto en el cual el Estado estaba muy desprestigiado, digamos, en el principio de nuestro aislamiento y de las medidas preventivas para responder a esta pandemia, realmente el Estado se configuró, al menos por 2 meses, como creo, como el único garante, digamos, de poder decidir, definir y protegernos, ¿no? Con un liderazgo muy, muy fuerte. Complementando eso, digamos, la población respondió, digamos, de manera muy solidaria, si se puede decir de esa forma, respetando las medidas, adoptando esas medidas y adaptándose a los cambios que eso entrañaba. Sin embargo, estas cosas que al principio fueron muy fuertes, con el tiempo se fueron mostrando sus debilidades, ¿no? En el caso del rol del Estado, Argentina tenía una grave crisis económica anterior a la emergencia. Nosotros habíamos hecho un cambio de gobierno en todos los estamentos, tanto en la nación, en la gobernación, como en la ciudad, en Rosario, lo que realmente era un escenario muy malo para enfrentar esto que se agregó luego, ¿no? También se empezó a evidenciar una respuesta organizada, digamos, de los sectores liberales, conservadores y reaccionarios, aludiendo a una serie de reclamos, digamos, que plantearon la dicotomía entre salud y economía, ¿no? Como si responder a una u otra, digamos, iba en detrimento de la anterior. Y también las incapacidades y las debilidades históricas del propio Estado argentino, que trabajó y funcionó durante décadas con mucha ineficacia, ¿no? Con distintos matices, pero en general con mucha ineficacia. Con respecto al tema de la reacción social, de solidaridad, digamos, también lo que uno ha ido viendo es que se desvaneció, digamos, el tema, quizás por la crisis económica, que afectó sobre todo a los sectores más vulnerables, pero también a los sectores medios, a pesar de la ayuda estatal, que realmente ha sido y está siendo muy importante. También la prédica constante de los medios de comunicación contra la cuarentena, contra el aislamiento, y cualquier medida, sea cual sea, contra el gobierno nacional, ¿no? Y se sumó también la desobediencia creciente de muchos sectores de la población a las distintas restricciones respecto de todo lo que tiene que ver con restricciones a la movilidad, al uso del espacio público, las reuniones grupales, ¿no? Esto plantea una serie de reflexiones o de cuestiones que tienen que ver con cómo enfrentar esto, ¿no? Cómo hacer, cómo mirar esto que ha sucedido para tratar de fortalecer. En ese sentido, lo que tiene que ver con el Estado, digamos, tendría que ver con pensar en una nueva estatalidad, en rescatar el rol del Estado, pero no tal cual como está, ¿no? En hacer que el Estado, digamos, pensar que el Estado se piense a sí mismo y sea otra su característica. La ciudad de la pandemia, bueno, hablé de que habíamos visto una serie de cambios que se habían ido produciendo en nuestra ciudad y los agrupamos en 4 puntos que nos parecían sobresalientes. Uno que tenía que ver con la explosión, digamos, la exposición cruda de la vulnerabilidad que ya existía, pero que se hizo mucho más evidente. Por eso pusimos esta frase de Paula Canelo que dice: la pandemia nos igualó y acto seguido también nos mostró la profunda desigualdad, ¿no? Porque es cierto que no se ha vivido de la misma forma en toda la sociedad. Y con respecto al tema del espacio público, se fue dando un abandono, digamos, sobre todo en los primeros meses, de ese espacio público, ¿no? Al que entendemos en su complejidad, no solo como espacios verdes,
sino también como la calle, la acera, incluso entendiendo el transporte como un espacio público en movimiento. Y eso fue terriblemente afectado, a pesar de las distintas medidas que fueron tomándose y las adaptaciones que se fueron dando. El otro tema fue el de los espacios interiores, ¿no? Cómo la vivienda tuvo que irse adaptando a las nuevas formas de vivir y de funcionar, a la convivencia forzosa con toda la familia y con toda la variedad de familias y de tipos de hogares que ha ido habiendo. Y también la existencia del avance de la virtualidad, que si bien existía en nuestro país, sobre todo en las grandes ciudades, hoy, digamos, atraviesa toda la sociedad y se ha instalado, y pensamos que el escenario futuro también va a ser sostener muchas de estas cuestiones que la virtualidad ha posibilitado, ¿no? Tanto en el trabajo, como en la educación, en el tema del comercio y demás. Bueno, en principio acá, porque si no, no le doy espacio a Oscar. Bien, entonces yo continúo con esta idea que teníamos en este trabajo de hablar si era posible entender que había una ciudad de post-pandemia. Al respecto, yo creo que nosotros tenemos o hemos encontrado este año un debate muy intenso acerca de qué hacer una vez terminada la pandemia, y dentro de ese debate se destacan las ideas de Carlos Moreno, que las formulara con anterioridad, pero que adquiere amplia difusión cuando se incorporan al programa electoral de Hidalgo en su candidatura a la alcaldía de París. Esa ciudad de los 15 minutos o ciudad de la proximidad implica un cambio, no solamente un cambio en el interior de la ciudad, sino, como lo plantea el mismo Carlos Moreno, un cambio en la forma de planificar, no tanto planificar la ciudad, sino planificar la vida en la ciudad. Y en ese sentido nosotros podemos encontrar algunos otros trabajos similares al de Carlos Moreno, o mejor dicho, otros trabajos que, sin estar referenciados en Carlos Moreno, digamos, pueden aportar a esta idea de la proximidad, como puede ser la propuesta de microdensificación y regeneración urbana de barrios deteriorados que se formula en el Plan de Desarrollo Urbano en Chile en el 2019. De todas maneras, más allá de estas nuevas ideas que se proponen para la organización y el funcionamiento de la ciudad, nosotros podemos ver que ya desde fines del siglo pasado, o sea, desde la década de los años 90, se formulan una crítica, digamos, al proceso expansivo de las ciudades y una orientación nueva que deberían tener las ciudades en su desarrollo, alentando la compacidad y el territorio. ¿Ya se terminó? Bien, entonces me quedó todo por decir. Bueno, no sé cómo hacemos. Te damos un minutico más para que puedas concluir, ¿vale? Bueno, dale un minuto más, voy a pasar rápidamente. Entonces, estas ideas de la proximidad también las podemos asociar al territorio, así como hablamos de ciudad de proximidad, territorio de proximidad, que fundamentalmente está asociada, digamos. Nosotros tenemos que ver esta transformación que se propone para las ciudades en una doble dimensión, en el interior de la ciudad y en la organización del territorio, como está planteado acá en estas imágenes. Y fundamentalmente, para ir cerrando, digamos, acá están estas cuestiones que nosotros deberíamos tener en cuenta en pensar en una nueva organización interna de las ciudades y también del territorio. Ver que el tema de pensar en la ciudad de la proximidad implica transformaciones internas, y donde nosotros podemos recurrir, digamos, a estas experiencias ya más de microdiseño, como también alienta la ciudad de la proximidad,
como puede ser Yangel, David Sim y Salvador Rueda, con su modelo de las supermanzanas, pero también hay una cuestión clave que tiene que estar asociada a las posibilidades de la transformación de la ciudad en la post-pandemia, que tiene que ver con iniciativas que tiene que tomar fundamentalmente el Estado para garantizar las mejores condiciones de vida de la población y estar también en condiciones como para afrontar una nueva situación como la que estamos atravesando hoy. Por un lado, garantizar el acceso a las infraestructuras y el saneamiento a toda la población. Por otro lado, garantizar el acceso a la telefonía y a Internet en buenas condiciones a toda la población. Y por otro lado, garantizar fundamentalmente para aquellos sectores de la población que se encuentran marginados y que en nuestras ciudades y en nuestros países latinoamericanos forman una gran parte de la población, garantizar el ingreso básico universal. Así que bueno, gracias por el minuto que me dieron y espero que se haya entendido todo lo que quisimos transmitir. Muchísimas gracias a Oscar Bragos y a Silvina por su presentación. Entendemos que estamos un poco justos de tiempo, pero igual podemos abrir un poco la discusión ya con las preguntas, debido a que ustedes eran ya el último grupo de participación. Voy a darle la palabra al profesor que nos va digamos, a organizar, a rearmar las conclusiones a partir de cada una de las exposiciones. Edgar, tienes la palabra. Vale, muchas gracias. Muchas gracias a los ponentes, muy interesantes los puntos de vista de los cuales estábamos ahorita hablando. Les agradezco el haber participado en este evento y digamos que dentro de esos nuevos procesos de espacios urbanos en lo que hemos estado mirando y siempre he estado recalcando en cada uno de estos espacios que hemos dilucidado a partir de estas reflexiones, pues siempre termino comentando que es muy importante que veamos estos espacios urbanos desde la multidisciplinaridad de cada una de nuestras profesiones que nos permiten relacionarlos y permitimos poder generar a quien realmente lo requiere, que son todo lo que es los ciudadanos y la ciudadanía. Si podemos hacer, digamos que esas estrategias de interacción y de reconciliación entre las disciplinas para poder generar esos espacios urbanos más incluyentes, pues obviamente podríamos minimizar esos impactos que en las ciudades estamos desarrollando. Y podemos, digamos que determinar a partir de lo que acabamos nosotros de observar y es cómo los contextos sociales y cómo esos manejos que se tienen de esos espacios urbanos, por ejemplo en Quibdó, y esas relaciones con los vendedores ambulantes al dejarlos fuera de un desarrollo urbano y de unas características espaciales, es importante poderlas incluir tanto en las políticas urbanas como en los desarrollos de nuevas estrategias de espacio público, que podamos integrarlos a todos. Es así, el espacio público es de todos y no debería estar, digamos que, segmentado desde dentro de esos procesos. Y poder integrar esas formas que se tienen, esas dinámicas y esas apropiaciones que se generan en esos diseños de esos espacios públicos. Digamos que diseñar espacio público en una oficina pues es muy fácil, pero llegar a integrar todo ese componente social que va a vivir ese espacio público dentro de esas relaciones, pues pensaría que es muy importante, más con temas culturales muy complejos que se tienen en esa diversidad de territorios. Entonces ese diseño y caracterizar esa cultura, pues creo que permite que esos espacios urbanos sean de mayor relevancia dentro de todo ese contexto de las urbes. Y entramos posteriormente a un contexto de inseguridad con el espacio público, y ahí sí que podemos tener una cantidad de elementos estratégicos que puedan desarrollarse a partir de esas estrategias. Y es como la misma sociedad, a partir de sus propios miedos y de sus propias vivencias, pues generan esos procesos de inseguridad, ya sean inseguridad tangible o intangible, y cómo esas culturas que viven en esos bordes urbanos de crecimiento mixto, pues generan unas apropiaciones y unas entidades totalmente diferentes a las que se viven en las otras ciudades. Bien se han estudiado desde Yangel, vigilar y desde la óptica de la misma comunidad, como otras visiones urbanas de conjuntos cerrados, como agorofobia, que permiten o que se están viviendo actualmente para aislar, digamos, que todos estos espacios públicos y introducir a las personas y a los pobladores en ese, digamos que esa simbiosis de creer que estar detrás de la reja es lo bueno y digamos que es la parte segura. Y ahí cabría como una
dejar una pregunta abierta. Cuando uno está dentro de la reja es la persona ideal y cuando uno está fuera de la reja no es la persona ideal y uno siempre va a estar jugando en esas dos dinámicas, el estar fuera, dentro, dependiendo de ese contexto urbano y cómo se va interactuando cada uno de ellos. Entramos luego a un tema social de unas tipologías de vivienda y podemos, digamos que a partir de la apreciación que se hizo de Brasil, cómo esos procesos inmobiliarios y ese crecimiento urbano está dejando a un lado esas viviendas sociales, que es la gran población que se tiene y que estructura las ciudades en su gran mayoría, y esa integración de esos espacios y esos exteriores sin tener en cuenta cómo se podrían digamos que redesarrollar a partir de esas vivencias ambientales, de esas estrategias comunitarias, pues podrían ser un elemento factible para poder desarrollar unos mejores espacios urbanos, ya sean cercanos o lejanos a esas ciudades. Y posteriormente, pues vemos cómo los espacios públicos y la resiliencia empiezan a hablar en un mismo término y podemos entender, digamos que más allá de unos procesos de huella ecológica que son bien importantes en estos desarrollos de ciudad y vemos cómo si las ciudades no tienen en cuenta todos esos procesos ambientales que se están afectando y que afectan directamente al tema ambiental, pues obviamente vamos a tener unos procesos de sustentabilidad muy bajos y la humanidad va a estar abocada a unos cambios climáticos y unos cambios en esos procesos ambientales que van a afectar el crecimiento de las ciudades como ya lo estamos viendo. Y cerramos con el tema de pandemia, el tema que está ahorita dilucidando todos los contextos urbanos y que creo que nos está cambiando la forma de ver las ciudades y las formas de poder generar esas nuevas teorías urbanas. Pienso que esta pandemia fue una pandemia más de ciudad, más que en el contexto rural. Pienso que ese link que se hizo entre salud y economía dejó a un lado a la población social y empezó un conflicto entre lo político y la gobernanza y la sociedad con respecto a cómo se iba a trabajar esa pandemia. Nadie la conocía, no la habíamos vivido y eso que con la gripe española tuvimos unas actuaciones, digamos que iniciales en el siglo pasado, pero la pandemia hoy nos cambió la forma de vivir, nos cambió la forma de ver esos espacios de las viviendas. Ya la vivienda creo y estaría casi que seguro que empezamos a manejar otros nuevos espacios internos con relación a esta nueva pandemia. Entonces, digamos que pienso que fueron reflexiones bastante importantes que debemos tener en cuenta desde todas estas disciplinas y que nos podrá permitir más adelante, digamos que diseñar una mejor ciudad, importantísimo hacia los ciudadanos, ya que ellos son los que pues darán la vía libre a sus crecimientos las nuevas urbes a las cuales vamos a atribuir. Entonces, agradezco a todas esas apreciaciones, esas reflexiones que fueron muy importantes, que hacen parte de este diario vivir y pues en el contexto académico espero que sean muy enriquecedoras para el buen vivir de todos. Entramos ahora con el tema de las preguntas, creo que estamos con el tiempo reducido, vamos a mirar si hacemos dos preguntas para poder continuar y hacer el cierre de nuestro evento. Profesor Javier, si tenemos el contexto de preguntas y iniciamos este proceso. Sí, claro que sí, y precisamente nos están preguntando sobre la pospandemia para Oscar y Silvina. ¿Qué se espera del espacio público pospandémico en Argentina? Que, digamos, un poco evocando ahora a estos nuevos espacios, ¿no? Y las nuevas formas de atravesar el espacio público. ¿Qué se está esperando y cómo se ve desde Argentina? ¿Contestás vos, Silvina, o empiezo yo? Estás en silencio. Sí, no, yo, una cosita, no, habla vos, pero una cosita que, estoy pensando, cuando hablé no, apareció en la diapo, en la Silvina, pero no, pero no lo dije demasiado, que es esta paradoja del espacio público, que es el reflejo de la sociedad y al que nos hace como ciudadanos y como seres sociales, y que de pronto ese espacio público, digamos, se transforma en nuestro enemigo, ¿no? Creo que esa idea es fuerte y nos afectó profundamente a todos, ¿no? Y es como que se nos
cerraron un montón de bibliotecas porque de pronto no teníamos cómo responder a eso, ¿no? Sí, que se había transformado precisamente en un enemigo. Ahora te paso a vos, ¿cómo lo resolvemos, Oscar? Bueno, ¿qué se espera o qué se piensa en la Argentina? Yo no sé si puedo responder de qué se está pensando en la Argentina. Solamente puedo responder qué es lo que estamos pensando nosotros. Yo creo que, por un lado, estas expectativas que hay de cambios en la ciudad, por ahí se están sobrevalorando un poco, más allá de que las hemos presentado, de cuáles son los cambios que habría que hacer. En los espacios públicos yo creo que debería incrementarse la cantidad de espacios públicos, fundamentalmente en aquellos lugares más en el borde de la ciudad, o en los sectores más relegados, que es donde escasea el número de espacios públicos, escasea en cantidad y escasea también en calidad. O sea, no es la misma calidad del espacio público que nosotros vamos a encontrar en el borde del río o en el centro que la calidad del espacio público que podemos encontrar en algunos sectores más relegados o más vulnerables de la ciudad. Así que creo que se espera, o sea, fundamentalmente intervenir más en aquellos lugares o sectores de la ciudad donde la calidad de vida urbana es mucho más baja que en el resto de la ciudad, fundamentalmente por las malas condiciones de la vivienda, por la falta de infraestructuras, por la falta de movilidad en el interior de estos sectores. O sea, que creo que un poco lo que decíamos al final en nuestra diapositiva de la presentación, es que hay que apuntar fundamentalmente ahora a estos sectores, porque estos sectores son los que están siendo también los más perjudicados por la pandemia. Entonces es como que hay que reforzar la ciudad o llevar la ciudad, como se dice genéricamente, a esos lugares. Y ese llevar la ciudad a estos lugares es también llevar nuevos espacios públicos. Creo que esta es un poco la idea que tenemos. No me animo a contestar en qué se está pensando en la Argentina, porque no estoy en condiciones de decir. Muchísimas gracias, Oscar y Silvina, por esa aportación. Para el grupo mexicano, no por no mencionarlos a todos, pero para Melissa Mariana González, nos preguntan en términos de si se tuvo en cuenta o se ha tenido en cuenta, digamos, de las personas que pueden sí utilizar transportes alternativos, en términos de la seguridad, cómo se piensan o cómo, digamos, ellos han podido dar respuesta, digamos, a lo que ustedes han presentado, o sea, si han tenido o no en cuenta este tema. Hola. Pues creo que no les entendí bien que la parte de transportes alternativos, no sé si se refiere a bicicletas. Exacto, sí, al uso de bicicletas, okay. Patines, bueno, de otras formas. Ok, pues la infraestructura que hay en realidad para ciclistas es muy mala, también es muy peligrosa. Entonces, de hecho, al área donde estamos hablando de la periferia, no llega, por ejemplo, el sistema de metro, no llega el sistema de metrobús, que es como un tranvía. Entonces, el sistema de ciclistas, de ciclovías, también está muy delimitado. Entonces, este tipo de transportes alternativos muchas veces no son viables. O si lo son, pueden ser muy peligrosos, porque tampoco hay una cultura ciclista tan desarrollada en México y menos en la periferia de la que estamos hablando. No sé si eso contesta a la pregunta. No sé si mis compañeros quieran aportar algo más. Bueno, al parecer no. Efectivamente, respondiste a la pregunta. Muchísimas gracias, Tamara Pastrana, por esa respuesta. Tengo otra para Lucy Marcela. Creo que lastimosamente esta es la última que podemos hacer. Lucy Marcela, nos están preguntando precisamente
si se ha podido integrar o si hay algún componente próximo en donde se piense integrar precisamente a estos vendedores, digamos, de la vía y a estos vendedores satelitales, ¿no? Estos grandes vendedores para que efectivamente puedan dialogar y generar un uso mejor y más efectivo precisamente de esta zona que tú mencionas en Quibdó. Esa es la pregunta que nos están haciendo. Si Marcela, te doy la palabra. Hola, ¿me escucha? Sí, señora. Hola. Te escuchamos. Sí. Bueno, respondiendo a la pregunta que hace, dado los resultados de esta investigación, yo ya Comisión Municipal de los hallazgos correspondientes a la relación que hay entre los vendedores informales y los vendedores de los supermercados, a toda esta dinámica que se encontró en la calle Alameda Reyes. Entonces, ellos ya a partir de estos resultados, la idea es formar grupos de apoyo en esas relaciones y formar comités ciudadanos en el cual se toquen temas en torno a las soluciones efectivas de la calle Alameda Reyes y así poder integrar de forma efectiva y eficaz esa relación que se ha tornado bastante discordante, por decirlo así. Entonces, desde la academia se hace un aporte a la administración para que puedan repensar esas intervenciones y no solamente pensar como tal en el espacio, sino pensar en quienes van a recibirlo. Entonces es importante este tipo de aportes. No sé si respondo a la pregunta. Sí, claro que sí. Muchísimas gracias. Bueno, por el chat de YouTube nos están haciendo más preguntas, pero lastimosamente se nos ha cortado ya el tiempo, así que quiero darles el agradecimiento a todos ustedes por la participación, obviamente por sus exposiciones, todos han sido, digamos, muy efectivos también en el tiempo, debido pues precisamente a las actividades. Doy muchas gracias por su participación, claramente también esperamos que puedan participar hoy en la noche en nuestro cierre final del evento. Doy la palabra a Andrea Reyes para que efectivamente demos cierre a esta mesa temática. Muchísimas gracias por su participación. Bueno, agradecer a todos nuestros ponentes que nos han acompañado hoy, que nos han permitido profundizar justamente más en esa mirada de la ciudad, de lo que está pasando, de lo que puede pasar, entender justamente que, como lo decía Edgar, en esa síntesis muy sucinta del recorrido que habíamos hecho hoy, la necesidad de pensar ese espacio público en las relaciones con los otros, en las relaciones económicas, sociales y políticas que se gestan en el espacio público y en las consideraciones de quienes lo habitan, ¿no? Las personas que tienen situaciones de dificultad de movilidad, el tema de la inclusión, el tema de la vida misma en el espacio público. Entonces, les agradecemos su participación, esperamos contar con ustedes en la tarde y en próximos eventos y nos da mucho gusto que nos hayan acompañado el día de hoy. Entonces, es un saludo no de despedida, sino de nos vemos pronto esta tarde desde la Universidad de la Gran Colombia para poderlos tener en otros momentos. Muchas gracias. Igualmente, pues muchas gracias a todos los ponentes, a todos los participantes del día de hoy. Fue una jornada bastante productiva y a toda la audiencia, muchas gracias por la asistencia. Los esperamos esta tarde a las 6 de la tarde hora Colombia para dar el cierre de las últimas ponencias magistrales y dar el cierre a este segundo Congreso Internacional sobre Ciudadanía, Espacio Público y Territorio, lo cual nos ha llevado a reflexionar en bastantes temáticas de importancia prioritaria para las nuevas ciudades. A todos los ponentes de hoy, muchísimas gracias y como dice la profesora Viviana, esto no es un adiós sino un hasta luego. Nos estaremos viendo esta tarde y pues nada, desde la Gran Colombia tienen los brazos abiertos. A todos, muchísimas gracias y un feliz día. Que estén muy bien. Muchísimas gracias por todo.
Chao, Boa chao. noite.